Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 12, del 1 al 17. Si tenemos la Biblia abierta, en lo que voy a ir mencionando, me siguen con su vista en la lectura y el cerebro recibe mejor la información. Si no tenemos no vemos la Biblia, nos ponemos solo a ver y a escuchar, sí recibimos por el oído, pero con la vista recibimos doble, recibimos con la vista y recibimos con el oído. Compartimos los domingos anteriores los sellos y decíamos que los 7 sellos son juicios iniciales del Señor sobre la tierra. Y yo les dije que cada capítulo contiene una verdad que extraer central para que Israel y la iglesia aplique, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros captar del texto? Los acontecimientos escatológicos futuros les tocan al Señor. Lo que vamos a tener del texto es lo que Dios quiere que Israel y la iglesia hagan. Leímos en los sellos que muchos habían muerto por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. Entonces ya aprendimos en los sellos, aprendimos que Dios exige la fidelidad a la palabra de Dios, que Dios demanda el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio cristiano, y nos dice, ante los sellos, tengan esperanza, ¿correcto? Tengan esperanza. Soporten lo que va a pasar sobre el mundo. Esto fue en los sellos. En las trompetas, mencionamos todas las trompetas y logramos extraer la verdad del capítulo 8 y 9, que es que ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus obras de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, y no se arrepintieron de los homicidios, la hechicería, la fornicación y los hurtos. Entonces, del 8 y 9 en las trompetas aprendimos que el objetivo de las trompetas es que la humanidad se arrepienta. Y el texto dice, no se arrepintieron. Llegamos a las copas y se derraman todas las copas y vemos que en el mensaje de las copas, en el capítulo 16, dice, en el verso 9 y el verso 11, resaltan, no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Tampoco se arrepintieron, pero logramos extraer la verdad central de las copas, que es que no se arrepintieron, pero también para la iglesia o Israel, les dice que viene como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas y no se ha conseguido desnudo. Entonces hablamos de que velar, estar alerta, implica nuestra comunión con el Señor. Velar, despiertos. Y andar sin ropa es no haber guardado o no guardar la santidad con Dios. Entonces vimos sellos, trompetas y cofres. Hoy en el capítulo 12 de Apocalipsis vamos a ver una gran batalla. Esta batalla es mencionada en este capítulo 12 y se revela una batalla entre Satanás y el pueblo de Israel. Una batalla entre Satanás y el pueblo de Dios y su descendencia. Y muestra que se tiene la victoria garantizada por medio de Cristo. Pero en el texto vamos a tomar unas herramientas que ya tenemos para ejecutarlas
donde los creyentes continuamos la victoria. Entonces, en este capítulo 12 del 1 al 17, tengan sus miradas allí en el texto, porque ¿cómo podemos entender un Apocalipsis que muestra pura simbología? Para entender Apocalipsis necesitamos ir a las citas del Antiguo Testamento. ¿Cómo interpreto Apocalipsis? Yendo al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento las figuras que menciona Apocalipsis también las menciona en el Antiguo Testamento. Tenemos la idea de todos. Podemos entender Apocalipsis conociendo el Antiguo Testamento. Pero también conocemos Apocalipsis conociendo la historia en el primer siglo. Estaba Nerón, estaba Domiciano, fueron emperadores que persiguieron a la iglesia, y bajo ese contexto se escribe Apocalipsis. Dios le revela a Juan el libro de Apocalipsis. Pero también debemos conocer la historia de la iglesia o la historia del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios ha sido perseguido desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, el pueblo de Dios, desde Génesis 3, versículos 15, donde menciona la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente de la serpiente, que iban a tener batallas desde ese inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, hasta Apocalipsis. Vamos a ver hoy que esa batalla ha continuado. Entonces debemos conocer por eso estas cosas para entender este capítulo 12 y el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a dividir el capítulo 12 en tres partes. ¿Me escuchan los últimos? ¿Me escuchan? Vamos a dividirlo en tres partes porque los textos muestran divisiones. Cuando usted aprende acá las divisiones de un pasaje, listo. Vamos a ver tres divisiones que son diferentes, una acción una de la otra. Y vamos a centrarnos en el capítulo 12, en el verso 1 al verso 6, primera división. ¿Qué aprendemos en esta división? Bueno, Dios muestra una batalla, vamos a llamarlo cósmica, vamos a llamarlo universal, una batalla entre Satanás, su pueblo, que ha existido desde el principio de la historia, y muestra aquí una batalla entre el cielo con esta serpiente y la tierra con esta serpiente, hasta el reino final. ¿Y cuál era el objetivo? Vean, ¿cuál era el objetivo del dragón? Pero no sabemos, bueno, ya les mencioné quién es el dragón en la enseñanza, pero el objetivo del dragón contra la mujer era no permitir que el niño naciera. No permitir que el niño nazca. Desde Génesis, vamos a ver en la historia que siempre Satanás quiso impedir que el Mesías naciera, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y Herodes usó a Herodes también para impedir que el niño naciera. Siempre Satanás atacó al pueblo de Dios para impedir que Cristo naciera, pero Cristo nació. Entonces, en el versículo 1 y 2, muestra una mujer vestida de sol. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol. Con la luna debajo de... una media luna debajo de sus pies. Vamos a imaginarnos una mujer vestida de sol con una media luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza tenía una corona con 12 estrellas. Y estaba encinta. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, esta mujer, no podemos decir esta mujer sacar deducciones. Tenemos que ir a la Biblia
tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver qué se acerca, qué se aproxima más a esta mujer, parecía esta mujer en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica enseña que esta mujer es la Virgen María, pero están errados porque no es María, no es María. Entonces nosotros nos trasladamos a Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, y aunque es un solo texto, es lo más cercano a apoyar que es la mujer, de acuerdo al contexto. Y dice que hubo un hombre que tuvo un sueño y soñó con la luna y soñó con 12 estrellas. Y este hombre se llamaba José. Entonces, en el Antiguo Testamento, tomamos esta posibilidad. Recuerden que las interpretaciones futuras, el absoluto lo tiene el Señor. No nos interesa. Voy a compartirles el Apocalipsis para tener una idea. Pero me interesa el texto, es extraer lo que nosotros debemos hacer. ¿Me van entendiendo, verdad? Me interesa más adelante sacar y decirle, esto es lo que nos toca a nosotros. Pero sí tenemos que desarrollar el pasaje. Entonces, esta mujer aquí, en el verso 1, es la nación de Israel. Dice que las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. José lo vio en su visión. Vio el sol y la luna, ¿verdad? Pero ellos entendieron clarito el sol y la luna, ¿verdad? Su padre, su madre y las estrellas, los 12 hijos y luego las 12 tribus. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, vuelve a aparecer una mujer y dice que tenía una bella luna y que tenía 12 estrellas. Y esta mujer, entonces, la menciona aquí. Y dice que estaba, ¿cómo? Estaba embarazada. Y de acuerdo al contexto de Génesis y Apocalipsis, ¿de dónde nace nuestro Señor Jesucristo? La descendencia de Cristo, ¿de dónde viene? De la nación de Israel. Todo el contexto del Antiguo Testamento nos enseña que Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, venía de Israel. Entonces se acerca más que la mujer es la nación de Israel que decir que es María. ¿Me están entendiendo, no? Y dice en el verso 2, dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Bueno, aquí vemos sufrimiento, aquí vemos persecución, hubo persecución, recuerden, el versículo 1 al 6 nos relata esa historia de Génesis, Apocalipsis, de esa persecución que montó el dragón, Satanás, para perseguir a Israel, para descubrir quién era ese niño. Y nunca la pegó. Nunca la pegó porque recuerden que el único que tiene omnisciencia y sabe todas las cosas es Dios. Si Satanás no es omnisciente, Satanás sabe las cosas por los movimientos humanos, o por los movimientos de los ángeles, o por los movimientos espirituales que hay en el ambiente. Pero Satanás no tiene el discernimiento para saber las cosas futuras. Entonces, vemos el versículo 1 y el versículo 2. La mujer vestida de sol es la nación de Israel que menciona el texto con 12 estrellas, 12 tribus. Y estaba embarazada, no diciendo que la nación entera estaba embarazada, sino que iban a ser de ella el Salvador del mundo. Bueno, María, vemos allí una descendencia, la descendencia iba por esa descendencia judía. Esto es el versículo 1 y el versículo 2. Pero en esa batalla nos encontramos con un dragón. Un dragón escarlata. Vamos a ver. Verso 3. Escarlata, ¿no? Verso 3. Verso 4. Leemos. También apareció otra señal. ¿Recuerda? Una primera señal, la nación de Israel.
con dolores de parto. Una segunda señal, el dragón. Y esto muestra la guerra espiritual del dragón contra la nación de Israel desde Génesis hasta que venga el fin de los tiempos. Es una guerra de siempre, hasta que Satanás sea lanzado al lago de fuego. Entonces ven, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y las cabezas tenían 7 diademas, 7 coronas. Entonces, Daniel habló en su revelación, allá en el libro de Daniel 7:7, 20 y 24, nos muestra que a Daniel le fue revelado algo futuro, y en ese futuro Daniel ve naciones que iban a estar gobernando en paralelo a la secuencia de la nación de Israel. Y menciona esas naciones que él ve. Hay una primera que fue donde fue cautivo el pueblo de Israel en Egipto. ¿Verdad? Es la primera. Hubo una segunda que vino después, un gobierno poderoso que gobernó, estuvo por encima de Israel, que fueron los asirios. Después de los asirios vino otra, que fueron los babilónicos, donde estuvieron 70 años cautivos, Babilonia. Después vino otra, que fue Persia. Y esa Persia, bueno, fue más flexible, pero gobernaba Persia. Después hubo otra que fue el periodo griego, donde entra esa historia que conocemos de Alejandro Magno, el periodo griego. Y luego vemos un sexto periodo, que es el periodo de los romanos, donde nació nuestro Señor Jesucristo, pan 6. Pero vemos allí que se enlaza con un séptimo, que es el que Cristo va a derrotar en su venida. Y ese séptimo va a tener, dice la historia, 10 cuernos. Les estoy hablando lo que los teólogos han indagado según enlazando Daniel con Apocalipsis. Y se enseña que 10 cuernos es la unidad de 10 naciones que se van a unir, 10 naciones del mundo. En el Medio Oriente, 10 naciones se van a unir, y esas naciones van a formar un poderío, y esas naciones, bueno, son las que el anticristo va a influenciar para atacar a Israel. Luego va a venir Cristo en su venida y lo va a vencer. Esto es una idea. Son posturas. Pero aquí no estamos nosotros. Eso ya es de Dios. Lo futuro es del Señor, ¿correcto? Entonces, el del gran dragón se menciona aquí, con sus diademas, son 7 poderíos, 7 naciones que van a estar gobernando. Y la última, que es la séptima, es donde se va a enfrentar a Cristo. Okay. Y luego saltamos al versículo que sigue, que es el versículo 5 y 6. Ahora, me faltó la cola. Me faltó la cola. ¿Qué pasó en la cola? Dice que en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como nació. Ya conocemos que el que quería devorar para que no naciera Cristo era el dragón. Entonces, esta tercera parte de las estrellas que se menciona, esta tercera parte de los ángeles, pues son los ángeles, dicen que de cada ángel, cada 3 ángeles, uno se unió a Satanás. De cada 3, uno se unió a Satanás. Entonces, la tercera parte se fue con Satanás cuando Satanás se rebeló. Es lo que le quiero decir aquí en este versículo, en el versículo 4. Pero si nosotros nos vamos, esta verdad es apoyada también allá en el Antiguo Testamento. Es apoyada cuando se habla de la tercera parte de lo que es déjame ubicarlo aquí en mi lectura, en Ezequiel 28, en Isaías 14:12, Ezequiel 28:11 menciona cuando la tercera parte de la estrella fue arrojada del cielo a la tierra, y son los ángeles que están en la tierra viviendo con nosotros, y son los demonios.
Aún Dios es tan poderoso que tiene el control de todas las cosas, que aunque ellos viven con nosotros, quisieran mostrarse para que los veamos, pero no tienen el permiso de Dios. Aunque ellos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario, aunque ellos todavía están por ahí molestando, ellos no tienen permitido hacernos daño a nosotros. Entonces, para ver un poco, el intento de Satanás por matar al nacimiento de Cristo, lo vemos en el Antiguo Testamento en algunas formas. Por lo menos en Génesis, en el capítulo 4, vemos, ustedes ven esa historia cuando Caín mató a... ¿Qué quería Satanás? No, Abel es el Mesías. Abel es el Mesías, se ve con más características que Caín. Y entonces Satanás influenció a Caín para matar a Abel, pensando que ya acabó con el hijo. Pero Abel no era el hijo. Después, vemos en la Biblia ese intento de corromper la genética humana. Allá en Génesis 6, ¿qué pasó? Que también son delusiones, que los ángeles cohabitaron con los humanos. Los ángeles son asexuales, pero genéticamente podían deteriorar el gen humano. Y dice que en Génesis 6 nacieron gigantes de renombre. Y es demostrado que esos gigantes existieron. ¿Por qué? Porque ustedes ven en el internet que aún en México, qué extraño en México, tan lejos de allá, de esa parte donde tuvo Cristo, y en otras partes del mundo hay que fósiles de esqueletos de hombres gigantes. Entonces tenemos demostrado que Satanás, influenciado a la mujer, quiso deteriorar al ser humano. Vemos también allá en Éxodo 1:22, cuando el faraón dio la orden de ¿qué? De exterminar a todos los niños, porque entonces Satanás dijo, aquí sí, el niño, entonces quería exterminar a todos los niños intentando acabar, y Dios guardó a Moisés. Moisés era simplemente un profeta de Dios, pero no era el Mesías. Y Satanás sigue tratando de adivinar a ver quién era, y nos encontramos que en la reina Esther también hubo una masacre de los judíos, una gran masacre de los príncipes judíos, tratando también Satanás de decir, no, en estos príncipes puede estar lo que es el Mesías. Vemos allá en el reinado de David también, vemos en 2 Reyes 11 también un exterminio, una matanza, y vemos que siempre en el transcurso de la historia, hasta que llegamos a Herodes, intentó de nuevo matar la matanza de los niños, buscando acabar con el niño que él sabía que venía un Mesías, pero no sabía quién era. Y esa persecución se dio, Cristo nació, pero ahora en Apocalipsis vemos que como no pudo lograr nada con el niño, se va a continuar atacando a la mujer, y continúa atacando a la descendencia de la mujer, que vamos a ver más adelante quién es la descendencia de la mujer. Entonces vemos del 1 al 4. Leemos el 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1200. 1270 días son 3 años y medio. Y los 3 años y medio, más 3 años y medio, de allí entonces pues deducimos, va a haber 3 años y medio de paz, caen los sellos, caen trompetas, suponemos, puede ser. Pero dice que Satanás, en su ira, es lanzado de nuevo a la mitad por 1260, 3 años y medio más. Por eso sacamos la conclusión que a la mitad de los 7 años, Satanás se va a lanzar sobre la tierra. Va a venir el anticristo, va a influenciar a un personaje en la tierra, va a influenciar los gobiernos, va a influenciar las 10 naciones,
va a atacar a los creyentes que estén presentes. Él va a buscar hacer daño a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Entonces vemos que en este pasaje él continúa esa persecución. Entonces, del 1 al 6, ¿qué extraemos? La mujer vestida de sol, el gran dragón, escarlata y el hijo varón. Entonces, del 1 al 6 ya entendemos que había una guerra cósmica, Satanás atacando a la mujer. Y ya entendemos que la mujer es la nación de Israel. Jamás puede ser la Virgen María. Jamás puede ser la Virgen María. Pues terminamos con la batalla cósmica que se presentó entre el dragón desde el Génesis hasta Apocalipsis. Esta batalla siempre ha existido. Satanás quiere hacer daño al pueblo de Dios. Ya Cristo nació, pero él continúa y quiere seguir destruyendo al pueblo del Señor. Entonces, del 1 al 6 vemos esta batalla. Pero vamos a la segunda parte, parte 2. Versículo 7 al 9. Y vemos aquí una batalla, se llama o le llaman una batalla angelical o celestial. Dice aquí que es un enfrentamiento entre Miguel y sus ángeles con el dragón y sus ángeles. Es una batalla en el cielo por tomar a Satanás y tomar a los ángeles y botarlos del cielo. Y usted dirá, pero ¿por qué Satanás entraba al cielo y por qué Satanás tiene permiso de entrar al cielo? Porque la Biblia dice en el libro de Job, nos enseña que Satanás es un gran acusado. Y él le gustaba acusar a la creación de Dios, en decir, lo hicieron mal. Mira tu siervo que tú pusiste, lo hizo mal. Mira que él pecó. Miren, todo el Antiguo Testamento él venía acusando. Pero cuando Cristo viene y lo vence en la cruz del Calvario, entonces ya el acusador fue vencido y ya no nos puede acusar más. ¿Por qué? Porque ya Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados, despojó a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a Satanás, ahora no nos puede acusar más. Porque ahora cuando nosotros fallamos o cometemos algún error por nuestra debilidad en nuestra carne y pedimos perdón, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué bello, ¿no? Pero eso no nos da libertad para que vayas a pecar y hacer lo que sea por ahí. La Biblia dice que Cristo, con su muerte, nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Aún los pecados que vas a cometer mañana, la sangre de Cristo los cubre y los limpia de todo pecado. Pero no por eso vamos a irnos a un libertinaje para pecar cada rato, porque Apocalipsis entonces estás demostrando que no eres luz y no eres tiniebla, y estás demostrando que no has nacido de nuevo. Ok, vamos a ver la historia. Versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de las estrellas del cielo fueron lanzadas del cielo a la tierra. Entonces, ¿por qué fue vencido? ¿Fue vencido por qué? Por el hijo que él quería matar. Fue vencido por el hijo. Entonces vemos aquí esta realidad. Una batalla, derrotado y expulsado. Aquí lo entendemos claramente, ¿verdad? Vamos entonces al versículo 10 y el versículo 17, que nos muestra la tercera parte, que es una batalla terrenal. Hay una batalla terrenal. Si ya no es cósmica, desde Génesis a Apocalipsis, un ataque, una montada buscando al niño para acabar con él. Ya no es un enfrentamiento allí
angelical, porque ya Miguel y sus ángeles vencieron a Satanás y los demonios y lo arrojaron para la tierra. Pero ahora dice en el versículo 10 a 17 que ahora se está metiendo ¿con quién? ¿Con quién se va a meter él? Con la mujer en la tierra. Continúa metiéndose con la mujer. Y al final vamos a ver con su descendencia. La descendencia de la mujer. ¿Quién será esa famosa descendencia de la mujer? Porque si la mujer es Israel y la mujer tiene una descendencia, ¿quién es esa descendencia que al final de los tiempos, dice la Biblia, el dragón va a molestar a la descendencia de la mujer también? Bueno, vámonos al texto. 10, conmigo el 10, conmigo el 10. Y oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su, aquí lo menciona el Hijo, Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusado de nuestros hermanos, en el que los acusaba delante de nuestro Dios. No descansábamos de día y de noche. Por eso es que el acusador es Satanás. Y vemos que Satanás influencia las naciones del mundo, ya lo vimos. Satanás influenció 6 naciones, la última cuando se manifiesta el anticristo. Pero en el contexto mundial, Satanás influencia los gobiernos del mundo inconverso para hacer daño al pueblo de Dios. Y Satanás siempre hace influencia al inconverso. Satanás siempre hace influencia a los gobernantes inconversos. Si no podemos alabar gobernantes inconversos, porque los gobernantes inconversos, si no tienen a Cristo, ¿por quién son gobernados? ¿Por quién son influenciados? Esa es la respuesta. Entonces, el versículo 10 anuncia este mensaje. Pero aquí está el versículo hermoso de todo el texto. Versículo 11. Ya no está hablando de los ángeles. Ya no está hablando de la guerra en lo que es el cosmos. El versículo 11, entonces, vamos a extraer la verdad para los creyentes, sean judíos o sean gentiles. ¿Cuál es el versículo 11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, 1. Y la palabra del testimonio de ellos, 2. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto se asemeja mucho en los sellos, ¿verdad? Se parece a los sellos, donde dice: y habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces vemos que en Apocalipsis Dios siempre busca que Israel y la iglesia seamos fieles a la palabra de Dios, fieles a Cristo, seamos cristocéntricos, fieles al mensaje de Jesús y no irnos a otros mensajes humanistas o filosóficos, sino que nos centremos en Cristo. ¿Y qué vamos a predicar? No vamos a predicar bienestar, no vamos a predicar prosperidad, no vamos a predicar éxito en la tierra, no vamos a predicar sanidad y milagros. Lo que vamos a predicar nosotros como cristianos es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que la sangre de Cristo derramada significa que Cristo murió en la cruz, significa que Cristo fue sepultado y significa que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que debe predicar la iglesia hoy, para nada. Porque ese es el mensaje que salva. Entonces, ellos ya han vencido por la sangre de Cristo. Satanás no tiene nada que ver en nosotros. Ya nosotros somos vencedores. Él lo que está dando es patadas de ahogado, como dice el dicho. Él lo que está atacando con tentaciones a Israel, con tentaciones al cristiano. Por eso es que los cristianos debemos agarrarnos de la palabra del Señor, de la oración, de la lectura, congregarnos, buscar a Dios, lo que es la comunión. Comunión con Dios, comunión con el Señor. Y además de comunión con Dios, guardar nuestra ropa. ¿Qué es guardar nuestra ropa? La santidad. Vivir lejos del pecado. Entonces vemos aquí que menospreciar sus vidas implica que nosotros debemos poner en el primer lugar a Cristo y en segundo lugar todo lo que nos rodea.
Pero hoy en día la iglesia está preocupada más por su vida personal, por su vida terrenal, por primero uno, por primero yo y después Cristo. No, esta gente, dice el texto, que eran capaces de decir, ¿me vas a matar? Mátame. Si me vas a matar, no importa. Yo vivo para Cristo. Y así los apóstoles dieron sus vidas con la causa de Cristo. No les importó sus vidas. Ellos entendían que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos apeguemos tanto a este mundo. Estamos apegados que, ay, quiero vivir 100 años. Ay, no quiero morir. Ay, no, me enfermé. Ay, pastor, ore, porque me puede llegar la pelona. No, pastor, ¿por qué tanto miedo a morir si el morir es Cristo y es mucho mejor? Y el día que apartamos de este mundo nos vamos con el Señor. Lo importante es que nuestros familiares se vayan con Cristo. Esa debe ser la lucha de nosotros. Que los familiares se vayan con el Señor. Porque es triste que nosotros nos preocupemos por el afán de este mundo y esta vida y nuestros familiares mueran y mueran sin Cristo en su corazón. Entonces, el texto central para extraer la verdad para la iglesia hoy es el versículo. Seguimos. Hay dos realidades en el versículo 12. Lo leemos. Por lo cual alegrados cielos los que moráis en ellos. Habla de una alegría, ¿no? ¿Por qué hay alegría en el cielo? Porque Cristo venció. Cristo venció el Cordero de Dios, el testimonio. Cristo venció y están dando sus vidas por la causa de Cristo. Eso da alegría en el cielo. ¿No dice la Biblia en los evangelios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? En el cielo hay un fiestón, ¿no? Cuando la gente se entrega, allá, esa gente comienza hacia parranda. Pero hay un ahí. Por eso es que hay dos posibilidades. ¿Cuál es el ay? Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran rabia, ira, enojo, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sí sabe eso. Él sabe que ya ha sido revelado en el Apocalipsis que al final de los tiempos el diablo, Satanás, sus ángeles serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Él sabe que su tiempo es corto. Por lo tanto, él en la tierra está persiguiendo a los que estamos en la tierra. Pero en el cielo hay alegría. ¿Cuándo hay alegría? Cuando usted es fiel a la sangre del Cordero, al mensaje del Evangelio, cuando usted da testimonio de Cristo fielmente y cuando aún le resta importancia a su propia vida por amor a sí. Seguimos. Del versículo 13. Y cuando vio al dragón que había arrojado la tierra, persiguió a la mujer. Ya ustedes saben quién es la mujer. No tengo que estar diciéndole, ya ustedes saben quién es la mujer, ¿no? No van a decirme que es la Virgen María, pues apedreo. Sí, porque persiguió a la mujer en la tierra y María no está por ahí. O sea, como eso es ilógico decir que es María. Dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ah, bueno, no pude lograr exterminar al hijo, ahora voy a perseguir a la mujer. Y está persiguiendo a la nación de Israel y está persiguiendo a su pueblo, al pueblo de Dios que somos nosotros. Eso dice el versículo 3. Y dice que a la mujer se le dieron ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Se le dieron qué? Alas de la gran alas para que volase delante de la serpiente al desierto. Dice Apocalipsis que en el tiempo de los 3 años y medio de tribulación, simbólicamente habla de alas. Aquí tengo unas citas que están en Éxodo 19, versículo 4. Y dice Éxodo 19, 4. Voy a leerlo porque recuerden, el Antiguo Testamento interpreta el Apocalipsis. Y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, que hice que los egipcios y cómo os tomé por las alas de águila, y cómo los he traído. Hasta llega. Es que la de tengo aquí muy chiquilla. Entonces, habla de unas águilas. Dios dice que Israel los tomó con las alas de Egipto y los sacó al desierto. En Apocalipsis dice que la mujer será tomada por las alas y se llevará al desierto. Entonces,
Entendemos que es la nación de Israel. Entendemos que Dios, las alas implican protección. La tomo, la saco en la gran tribulación y la llevo al desierto para protegerla. O sea que el pueblo de Dios, los creyentes en el Cordero, van a ser protegidos en el tiempo de la gran tribulación. Aunque algunos van a morir, algunos les va a tocar morir, pero otros van a ser protegidos. Entonces vemos aquí que habla de unas alas y volaron. Y dice que para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde era sustentada por un tiempo. Si Dios va a proveer siempre, en la tribulación Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a dar. Y en el versículo que sigue, en el 15, la serpiente enojada, estoy dándole una idea. Dice que la serpiente enojada arrojó por la boca ¿qué? Agua como un gran río. Que ven las figuras, en el dibujo salía una mujer, salía un dragón botando agua, y esa agua como un río inundando a la mujer que estaba en el desierto. Entonces, eso es, el diablo no trae nada bueno. No podemos decir que el diablo estaba colaborando con la mujer en el desierto para darle agua porque estaba pobrecita, tenían sed. Entonces, el agua aquí representa maldad. El agua representa engaño. Es decir, el agua representa falso mensaje. Eso es algo que Satanás lanza a la mujer para engañarla. Entonces no es nada bueno, es lo que quiero decir. Es algo malo. Es algo malo. Y dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que fuese arrastrada por el río. Pero dice el 16, un contraste entre agua y tierra. Y dice que la tierra ayudó a la mujer. No vamos a poner a decir qué es el agua, qué es la tierra. Vamos a decir que el agua es algo malo. Eso malo podemos llamarlo, como les dije, Satanás es un engañador, falsedad. Satanás es falso. Satanás introduce falsa doctrina. Satanás introduce desvío del cristiano, tentaciones. Vamos a suponer que son todas esas cosas, pero sí es como un río que inunda e invade a lo que es a la mujer que está en el desierto. Y dice que de la tierra se tragó toda el agua. Y para proteger a la mujer. Esto es una batalla, como les dije, espiritual. Una batalla espiritual. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer después que la tierra se abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y punto. Versículo 17, que ya es el último. No le leí la afirmación del tercero, no se la leí, ¿verdad? La batalla terrenal les dije, ¿verdad? Que han de librarse de los creyentes contra Satanás, y nos revela unas herramientas que nos da el Señor para vencerlo. Las herramientas están en el versículo 11. La sangre del Cordero, la muerte de Cristo nos protege. Ya somos salvos por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, la palabra de Dios nos da la victoria. Lea, estudie la Biblia, prepárese en la palabra, confiese la palabra, que la palabra nos da la victoria. Y aún deje de amarse a sí mismo, deje de pensar tanto en uno mismo, vamos a pensar más en Cristo que en nosotros mismos. Pero el versículo 17, que es el que me rompió la cabeza a mí, ¿verdad? Porque en el versículo 17 después dice que el dragón atacó con agua como un río a la mujer y se abrió la tierra y la tierra protegió a la mujer en esa batalla espiritual. El versículo 17 dice, entonces el dragón, sigue echando broma, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si la mujer es Israel, ¿cuál es su descendencia? ¿Ah? ¿Qué involucra nación israelita y nación gentil? Nación gentil. Y si hay nación gentil que fue protegida en este tiempo, aquí este versículo nos habla claro que en el tiempo de la gran tribulación va a haber judíos que van a creer en el Cordero, pero va a haber gentil que van a creer en el Cordero.
Y sea solo Israel, o sea iglesia parte que si no se fueron en el arrebatamiento, dice que por creer en el Cordero, Dios los va a proteger. Pero viendo estos 17 versículos, iglesia, lo que ustedes y yo vamos a extraemos es el versículo 11, que nos va a enseñar a nosotros cómo es nuestra victoria, las herramientas. Y la victoria nuestra es por medio de Cristo. El mensaje de nosotros debe ser siempre cristocéntrico, hablar de Cristo. Cristo es el que nos da la victoria ante los problemas, las dificultades, las necesidades, las opresiones. Es Cristo el que nos da la victoria. Cualquier situación que tú estés viviendo en la vida, ¿qué debes tú hacer en oración? Buscar a Cristo, porque es Cristo quien nos da la victoria. No es que nos va a dar la victoria cualquier cosa en el mundo, los gobiernos del mundo, o cualquier personaje del mundo, o el dinero, o la economía. No, el que nos da la victoria se llama nuestro Señor Jesucristo. Es al único que debemos rendirnos, es a nuestro Señor, y dar testimonio de mensajes sanos de la palabra de Dios. Como siempre he dicho, la iglesia debe predicar un mensaje sano de la palabra de Dios. Como dije el domingo pasado, algunos piensan que la doctrina no importa, que lo que importa es lo carismático en el culto, que lo que importa es que Dios hable directo, que lo que importa es que hoy en día la gente ocurran señales y prodigios y se olvidan de enseñar bien la palabra de Dios. Pero según el texto, lo que debemos dar testimonio es de palabra fiel escrita por el Señor. Es que debemos seguir predicando. Y por último, bueno, que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Así si la dieron ellos, tenemos usted está dispuesto a cada uno de nosotros. Entonces ahorita, usted con este calor que tiene, que está dando la vida por la causa de Cristo. ¿Verdad? Que usted ha sacrificado no tener electricidad. Está sudando, estamos sudando y estamos ofreciendo nuestras vidas por hacer el esfuerzo de estar aquí escuchando el mensaje por agradar al Señor. Entonces, el versículo 11, pero el 17 me muestra quiénes son esa descendencia. Vamos a decir que somos nosotros, la iglesia, que el diablo está atacando y va a seguir atacando. La iglesia de Cristo. Pero la iglesia que Cristo va a atacar, la iglesia que el diablo va a atacar, el dragón, ¿cuál es? Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién ataca el diablo? Al que obedece la Biblia, al que obedece la palabra, al que da buen testimonio. Al sorocho, el diablo lo deja quieto. Es cierto. Al que no está en comunión, al que no está buscando a Dios, al que no está viviendo en santidad, está sirviéndole a Satanás. Satanás lo deja quieto. Pero el que está orando, el que está leyendo, el que está estudiando, el que está congregando, el que está buscando, a ese ataca Satanás. Y esa descendencia que Satanás va a seguir atacando hasta que venga en su segunda venida es la iglesia. La iglesia de Cristo. Así que, iglesia, lo que quiero enseñar con estos mensajes de Apocalipsis es enseñar que el libro de Apocalipsis no es algo así que muchos le da miedo estudiarlo, ¿no? Porque lo que va a suceder le toca a Dios. Las cosas que hemos visto, el que corresponde a la verdad final de cómo van a suceder es el Señor. Lo que debemos extraer de cada capítulo es lo que debe hacer la iglesia. Ya extrajimos de los sellos que debe ser la iglesia, ya extraímos en las trompetas lo que debe ser la iglesia y ya fuimos a extraer en las copas lo que debe ser la iglesia. Ahora extraemos en la batalla de la mujer y el dragón, logramos extraer lo que la iglesia debe hacer. Ser fieles a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo y aún dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es que seamos edificados y que Dios nos ayude a buscar más al Señor, oye, a buscar más a Dios, a orar, leer la Biblia y que no estemos tan apegados a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo se van a tomar. Y que Dios me le bendiga y la paz del Señor le siga a cada uno.